Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Coincidiendo con el nuevo curso académico que se abre, hoy estrenamos un nuevo formato de programa que lo hemos bautizado como Taza y Tesis y que vamos a alternar con el formato tradicional de entrevistas que ya llevábamos realizando en este espacio de podcast desde hace 2 años. En Taza y Tesis, los miembros de Brotes de Ciencia, que somos, recuerdo, alumnos de grado de biotecnología de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM, vamos a discutir sobre temas de actualidad científica y para ello vamos a emplear como fuentes de debate y de discusión artículos o noticias científicas. Pretendemos que este nuevo formato, a la vez que ameno, capte el interés de la audiencia y además sirva para hacernos pensar a todos un poco. Y sin más dilación, vamos a presentar los locutores y el tema de hoy. Contamos con la presencia de Pablo Rodríguez, de Javier López y yo, Eric Torres. Y vamos a traer hoy dos artículos que podríamos decir tienen como hilo conductor el metabolismo, pero que son muy distintos entre sí, como ya veremos. Entonces, nada, hola a los dos. Pablo, hoy nos sigues desde Italia, ¿no? Pues sí, aquí estamos en Padua, una villa romana, con una de las universidades más antiguas de Occidente, la Università degli Studi di Padua. Pues nada, me venía aquí de Erasmus a descansar un poquito de la ferviente rutina de la UPM en Madrid. Y pues nada, fantástico. Aquí el clima es muy bueno, muy cálido para mí, la verdad, para mi gusto. Y aquí estamos, fantástico, culturizándonos muchísimo. ¿Vosotros qué tal por Madrid? Pues muy bien, la verdad. Contentos de Empezando, retomar. empezando un nuevo curso y nueva rutina que está guay. Bueno, si lo decís vosotros, yo os apoyo. Sí. Bueno, pues efectivamente hemos traído para hoy dos artículos sobre metabolismo y si os parece, pues empiezo yo un poco con lo que he traído yo Venga, sí, por aquí. venga, va. Vale, bueno, pues he traído el artículo que se llama, el título original en inglés, Targeting the TCA Cycle, Tricarboxylic Acid Cycle, Can Ameliorate Widespread Axonal Energy Deficiency in Neuroinflammatory Lesions, que es básicamente el traducido como actuando sobre este ciclo del ácido cítrico puede mejorar las deficiencias, déficits energéticos en los axones en lesiones neuroinflamatorias. Publicado en la revista Nature Metabolism en 2023. La publicación online es de julio de 2023, con primer autor Guy Gengtal y último autor Thomas Miskel. Entonces, básicamente lo que comentan en este artículo, bueno, en primer lugar, la problemática es cómo las lesiones neuroinflamatorias, que por ejemplo pueden verse en enfermedades como la esclerosis múltiple, provoca neurodegeneración y quieren estudiar cuál es el hilo conductor o la relación existente entre los daños que se han observado en mitocondrias y esta neurodegeneración. Principalmente las técnicas que utilizan son proteómica específica del tipo celular de los axones, y en particular van a estudiar la proteómica en las mitocondrias de este tipo de células y además van a utilizar una serie de biosensores en vivo para una serie de pruebas que voy a comentar luego más adelante, especialmente para la medición de estos déficits energéticos. Entonces, ¿qué observaron? Bueno, básicamente que esta neuroinflamación causa deficiencia de ATP por principalmente problemas en la cadena de transporte electrónico, pero también por la represión de ciertos enzimas del ciclo del ácido cítrico, que es precisamente lo que se comenta en el título del artículo. Y además, lo que proponen es como técnica, digamos, terapéutica, expresar por medio de terapia génica utilizando un virus adenoasociado estas enzimas que están reprimidas del ciclo del ácido cítrico, lo que se ha visto que, al menos de forma parcial, mejora estos déficits energéticos.
Bueno, entonces, como estaba comentando anteriormente, se había visto, o ya se conoce una relación entre inflamación y neurodegeneración. Y en esta relación se encuentran las mitocondrias como actores principales, entre otras cosas, porque se ha visto que estas mitocondrias dañadas se acumulan en aquellos axones que tienen lesiones neuroinflamatorias, y además también se acumulan mutaciones en el DNA y daños en la cadena de transporte electrónico durante el transcurso. Sin embargo, todavía existen ciertas lagunas en cuanto al conocimiento molecular en el daño de las mitocondrias en neuroinflamación, y los abordajes previos principalmente se han centrado en la cadena de transporte de electrones, que luego, por ejemplo, este grupo dirá que no es la técnica terapéutica idónea. Entonces, lo que estos investigadores han visto es que estas deficiencias, estos déficits energéticos en los axones se inician en las lesiones neuroinflamatorias agudas y persisten durante la fase crónica de la enfermedad. Y además esto incluso precede a otros eventos moleculares, como por ejemplo estrés oxidativo o la falta de homeostasis, la rotura en el equilibrio, en la homeostasis de calcio en las mitocondrias. O sea, que es de las primeras señales de la enfermedad, digamos, y luego se mantiene. Sí, porque de hecho estos investigadores utilizan, digamos, como para hacer para hacer un seguimiento de la enfermedad, digamos que dividen el estado, digamos, morfológico de los axones en distintas etapas, y puede verse que ya desde las etapas más tempranas existe este déficit de ATP. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, en los otros dos eventos que he dicho, es decir, en el estrés oxidativo y en la rotura de la homeostasis de calcio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue monitorizar el ratio ATP-ADP citoplásmico, y para ello utilizaron una serie de biosensores que estaban codificados genéticamente, utilizando modelos murinos en los que se les indujo, digamos, por decirlo de alguna manera, un sucedáneo de la esclerosis múltiple que se llama encefalomielitis autoinmune experimental, y lo que observaron es que efectivamente estos ratones a los que se le había inducido esta enfermedad, esta condición, presentaban ratios ATP-ADP mucho más bajos. Sin embargo, cuando hicieron un análisis del potencial redox en mitocondrias o de la homeostasis en calcio, se vio que eran eventos mucho más tardíos. En este caso también generaron ratones transgénicos. Posteriormente luego hicieron un análisis proteómico, como había comentado anteriormente, y vieron que las vías metabólicas afectadas principalmente eran las de la cadena de transporte de electrones, que era algo que ya se conocía, pero también el ciclo del ácido cítrico, y en particular dos enzimas. La isocitrato deshidrogenasa 3, que cataliza una descarboxilación oxidativa irreversible, por el cual se pasa del isocitrato a la acetoglutarato, y también la malato deshidrogenasa, que también cataliza una oxidación del malato al acetato. Y además esto no solamente se vio esta, digamos, represión de este tipo de enzimas a nivel proteómico, sino también a nivel transcripcional. Y no solamente en estos modelos murinos, sino que se comprobó esto en pacientes humanos que presentaban enfermedad de la esclerosis múltiple. Sin embargo, así como cosa interesante es que algunas rutas biosintéticas sí que se encontraban inducidas, mientras que otras, muchos componentes, tanto de la cadena de transporte de electrones como del ciclo de Krebs, el ciclo de ácido cítrico, estaban reprimidos. Y la estrategia terapéutica que proponen estos investigadores es sobreexpresar estas dos enzimas, la isocitrato deshidrogenasa 3 y también la malato deshidrogenasa, utilizando un vector viral adenoasociado, que, bueno, tiene como, digamos, el beneficio de trabajar con este tipo de vectores es que no causa enfermedad en humanos y no es inmunogénico, pero necesitan otros virus para la infección, necesitan una coinfección. Y el resultado que vieron fue que había un incremento del ratio del ATP-ADP. Sin embargo, esta mejoría, digamos, es parcial, o esta estrategia terapéutica tiene que ser más estudiada y complementada seguramente con otras, puesto que no había una reducción clara de la patología en axones.
Y bueno, otra cosa que comentan en el artículo es que la cadena de transporte de electrones no es una buena, según ellos, de diana terapéutica debido a la complejidad, tanto a nivel proteico como genómico, de la cadena de transporte de electrones y además porque no solamente es fuente de ATP, sino también de radicales libres de especies de oxígeno, de ROS, básicamente. Y una pregunta, Eric. Eh, Esa complejidad genómica que comentas, ¿puede ser que se deba al hecho de que de que los complejos respiratorios estén formados tanto por proteínas nucleares como mitocondriales? Es decir, que tendrías que cuidar dentro de la terapia génica la compatibilidad nuclear, o sea, mitonuclear, ¿o a qué se refieren exactamente? Sí, yo imagino que sea eso, además de que los complejos, si no me equivoco, están formados por distintas subunidades. Entonces, esto es un poco como en el caso, por ejemplo, Sí. imagino de la nitrogenasa, que no es solamente un gen, sino que tiene un montón realmente de genes y necesita un montón de cofactores y demás. Entonces, yo creo que es en ese sentido mucho más complicado que... Además de que hay otra cosa, de que la cadena de transporte de electrones, pues ya es, digamos, como el último paso en la respiración celular, ¿no? O sea, si nosotros estamos actuando sobre el ciclo del ácido cítrico, al estar aguas arriba, eh, quizás sea más conveniente empezar a actuar por ahí, ¿no? Imagino que también eso es otro argumento que respalda el que este grupo pues esté centrado en esta, Bueno, pues si tienes un temática. río con con dos presas pequeñas que cortan el flujo, imagino que reparar cualquiera una de las dos sería de ayuda, pero Claro, que sí, efectivamente es más complejo y además no deja de ser una terapia génica que por desgracia o sea, los investigadores que la desarrollen y la farmacéutica, digamos, que la comercialice o que la desarrolle comercialmente también, tiene que poder venderla, digamos, pues cuanto más sencilla y segura, mejor, ¿no? Quiero decir, o sea, siempre tenemos que tener este factor en mente, es decir, tiene que ser algo sencillo y efectivo, ¿no? O sea, hay que minimizar la complejidad dentro de lo claro. que cabe, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que hay una cosa que hace que la cadena de transporte de electrones sea un poco más simple y es que por lo menos es una cadena lineal. Lo otro es un ciclo entero, el ácido de los ciclos, o sea, el ciclo de los ácidos carboxílicos. Entonces, a Mm. lo mejor tocar ahí crea otros desajustes que no se preveían. Sí, Ahora en sí, la cadena a o sea, ver, en el ciclo del ácido cítrico. Sí, porque al fin y al cabo es un ciclo, o sea que eso tiene que estar ajustado en todos los puntos para que no se acumule nada, para que las relaciones anaprotóricas estén todas, digamos, en su justa mm, medida. O sea que tampoco me parece un sitio así particularmente fácil de atajar para una terapia. claro. Además que si la cagaras con con la CTE, hay proteínas respiratorias que tienen ya preparadas como especie de vía de escape de electrones para generar un incremento de ROS y inducir la apoptosis de la célula. Es decir, si algo va mal, si no consigues una adecuada compatibilidad mitonuclear, si no consigues una adecuada sobreexpresión o un adecuado ensamblaje, pues podrías matar aún más las células nerviosas A y ver, la estarías consiguiendo lo complejidad contrario de tu, también, a ¿no? ver, también hay que tener en cuenta que el ciclo de Krebs es una principal, o sea, digamos, el principal hub de rutas anfibólicas, es decir, que Ahí está. los intermediarios sirven para un montón de otras rutas metabólicas, como por ejemplo puede ser síntesis de proteínas. Yo creo que por eso es tan crítico el Ahí que está, sí. funcione adecuadamente. Y de hecho, lo mencionan también en el artículo, pero este ciclo del ácido cítrico está recibiendo mucha información también en neurodegeneración y también en biología del cáncer, porque al parecer eh, también esta desregulación de ciertas enzimas del ciclo del ácido cítrico se han visto en enfermedades como por ejemplo glioblastoma, Mm. que es uno de los cánceres más duros y con peor prognosis que existe actualmente.
Así que, bueno, nada, básicamente realmente las técnicas que utilizas son entre comillas sencillas, las principales, ¿no? O sea, para estudiar esas cosas que, ese déficit energético y también cuáles son los eventos moleculares que realmente podrían estar relacionados con la neurodegeneración, utiliza estos biosensores y también lo incorpora una técnica de proteómica y transcriptómica que, digamos, no es algo difícil. Y yo creo que lo que se centra sobre todo este grupo de investigación es en incidir en la importancia que tiene el ciclo del ácido cítrico, sobre todo porque se ha visto también que está relacionado pues no solamente con neuroinflamación, sino con otras enfermedades y yo creo que lo que busca este grupo es un poco tirar por ahí, que las investigaciones sigan dirigiéndose un poco a desarrollar pues nuevas aproximaciones terapéuticas acerca o que intenten utilizar como diana este ciclo del ácido cítrico. No sé si tenéis algún comentario más o qué os ha parecido. La verdad es que, Sí, a ver, no somos ninguno de nosotros expertos en este tema, tampoco estamos en la rama así más sanitaria, pero bueno, me ha sí, parecido además que interesante. recordemos que este formato está pensado como una charla un poco más informal y relajada, así que, y distendido. Yo quería comentar el simple hecho de que dentro de lo que cabe también es un área, una línea de investigación que es fácil de divulgar y mostrar a iniciados en carreras biotecnológicas y biosanitarias como la nuestra, debido a que todo se centra o todo está dirigido o enfocado a un ciclo, o sea, a una ruta metabólica no es que sea sencilla y se dé de las primeras cosas, sino que ya la conocemos de antes, de bachillerato, incluso de la ESO. Es decir, Algunos mejor que eh, otros, pero sí es una ruta central. bueno, los que no vamos a un colegio alemán, a lo mejor no, o sea, a lo mejor sí que lo hemos dado, pero no pasa nada. Bueno, y sí, yo creo que también es una oportunidad para poder divulgar no solamente la investigación biotecnológica en estas enfermedades neurodegenerativas, sino también, pues bueno, los logros y los avances en nuevas tecnologías de terapia génica que poco a poco pues da una visión más prometedora de su potencial, ¿no? En muchas terapias y la posibilidad de facilitar la recuperación de muchos pacientes que, bueno, que se encuentran en dificultades de encontrar una solución adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece también una oportunidad interesante en ese sentido, sinceramente. Y muy interesante, por supuesto. Sí, sí. O sea, es otro ejemplo también de que necesitas estudios proteómicos y ómicos en general para sacar un buen paper y algo más significativo. Bueno, en mi caso, el título original del artículo es Conversion of Escherichia coli to generate all biomass carbon from CO2, lo que se traduciría en conversión de Escherichia coli para generar todo el carbono de la biomasa a partir de CO2. Se publicó en la revista Cell, ¿vale? Bueno, Cell. Y el primer autor es Shmuel Gleiser y el último es Ron Milo. Y se publicó en noviembre de 2019, es decir, tiempo A, pero no mucho. Así que también es una cosa a considerar, porque es una cosa bastante puntera. Entonces, bueno, había pensado en introducir un poco
el tema básico y luego un poco las bases y ya comentamos un poco cómo he conseguido esta pasada de paper. Entonces, el artículo que escogí básicamente fue uno de los primeros de los que nos proporcionó nuestro profesor de bioreactores. Bueno, creo que es sabio, pero bueno. Y de ellos el que más me llamó la atención, la verdad. Este artículo reporta el logro de transformar E. coli, la bacteria, ¿vale?, modelo por antonomasia, para volverla autotrófica. Es decir, para hacerla capaz de generar biomasa a partir de CO2. Pero bueno, vamos a estar un poco a las bases primero, ¿vale? O sea, recordemos que entre la vida que comúnmente conocemos distinguimos dos tipos de organismos en función de su metabolismo del carbono, ¿vale? O sea, están los que generan biomasa o carbono orgánico a partir de CO2, que son los autótrofos, y los que convierten el carbono, o sea, dicha biomasa de nuevo, o sea, dicho carbono orgánico de nuevo a CO2. Y es el clásico ciclo que vemos desde hace tiempo, ¿no? La planta convierte el CO2 en más planta, nosotros comemos la planta para liberar el CO2 y cerramos el ciclo. Y por eso cuando quemamos combustibles fósiles estamos generando calor al liberar el CO2 de la materia orgánica y por eso plantar árboles pues, es tan ecológico, digamos, porque estamos devolviendo el CO2 a la materia orgánica, que es el árbol. Entonces, bueno, en este caso, o sea, en ese sentido, pues los autores aluden a la gran carrera por la sostenibilidad en la que nos encontramos, en el sentido de que, por ejemplo, E. coli se emplea a nivel industrial para la producción de muchos compuestos, por ejemplo, también, bueno, de forma muy destacada, pues para producir insulina, ¿vale? Y otros compuestos que resultan más adecuados de producir en un medio bacteriano, o sea, en un hospedador bacteriano. Y pues, para hacer estos cultivos se requiere un sustrato, que esta bacteria es heterotrófica. Entonces, pues, por ejemplo, ellos proponen uno de los objetivos a cumplir, o sea, a buscar en este artículo es pasar toda esta industria biotecnológica a una situación en la que se use una bacteria autotrófica, es decir, en vez de comprar el sustrato como, por ejemplo, glucosa simple o esterilizada que puede llegar a ser bastante cara, pues simplemente inyectar CO2 que ha sido fijado de la atmósfera y dar como pie o apoyar a esa industria, ¿vale?, que también está iniciándose y aún no está muy desarrollada, para lograr desarrollar estos productos terapéuticos y además con un balance negativo de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la estrategia de esos autores fue la de expresar enzimas esenciales del metabolismo autotrófico, como es la rubisco, una de las enzimas más abundantes en la Tierra, y la fosforibulosa quinasa. Y para transicionar al metabolismo autotrófico, las bacterias transformadas que se cultivaron en un quimiostato. Un quimiostato es básicamente un tanque en el que se entra medio fresco por un lado y sale medio antiguo por otro, con las bacterias. Y si la velocidad a la que entra y sale el medio es suficientemente baja, podemos establecer una población bacteriana constante o incluso en aumento. Entonces, la gracia de usar un quimiostato es poder controlar con precisión la concentración de un determinado compuesto en el tanque. En este caso, la estrategia consistió en reducir paulativamente la concentración de un azúcar que la bacteria usa para alimentarse, de forma que las bacterias que sobrevivan sean las que comiencen a usar esas enzimas recombinantes para establecer un metabolismo autotrófico de nuevo, usando el CO2 disuelto para generar biomasa. Como apunte, pues para facilitar esa transición, en el quimiostato no se usaba una concentración normal de CO2, no atmosférica, como que es el 0,04%, sino una enriquecida, llegando al 10%, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea, que me parece realmente fascinante, se conoce como evolución dirigida o evolución de laboratorio. Es decir, nosotros imponemos las condiciones de presión selectiva que queramos para obtener un determinado producto evolutivo. Y bueno, la verdad es que las implicaciones éticas de esta tecnología, pues creo que ya es otro cantar y no da tiempo a comentarlo en este episodio, así que vamos a centrarnos básicamente en cómo se ha conseguido esto y cómo se han asegurado de que no es un engaño y que efectivamente han conseguido convertir, o sea, obtener una cepa, digamos, de E. coli autotrófica, que use CO2 como fuente de carbono para generar el carbono de la biomasa, ¿vale? Así como apunte, no es o sea, es autotrofía, pero la energía sigue obteniéndose a partir de la oxidación de un compuesto orgánico. Por eso dicen los autores que es una
quimio-órgano-autotrofía, ¿vale? No es una fotoautotrofía, por ejemplo, como el de las algas, las cianobacterias o las plantas terrestres. Y, y bueno, como os decía, pues ellos básicamente lo que hacían era transformar con una serie de enzimas, en concreto tres, como hemos dicho, la fosforribulosa quinasa, la rubisco y la formiato deshidrogenasa, ¿vale? Porque ya os digo, la idea es que esta bacteria fije CO2 para biomasa, pero tenga la energía de la oxidación del formiato de nuevo a CO2. De modo que realmente estás metiendo CO2 y o sea, estás generando como una cantidad, digamos, neta, nula de CO2, pero esos autores lo que matizan, ¿vale? Para que no tenga, o sea, para que tenga sentido, digamos, la estrategia y no sea un completo nonsense, pues que sería que el formiato se puede obtener a partir del CO2 que se libera de su oxidación mediante una sencilla reacción química, empleando energía, pues por ejemplo, proveniente de una planta de energías renovables. Entonces tendrías una planta, digamos, en la estrategia, ¿vale? Puede estar de forma síncrona o asíncrona, pero bueno, tendrías que tener una planta de fijación de carbono, ¿vale? De carbon fixation, que hay muchísimas en Estados Unidos. En Europa están construyéndose bastantes, pero no son tan establecidas porque Europa es un poco quisquillosa con la regulación. Y luego tendrías una planta de energía renovable y con eso pues tendrías una fuente continua de CO2 con la que E. coli pueda crecer y producir el producto que deseamos. ¿De acuerdo? En Entonces, esa bueno, planta, básicamente, una pregunta. En dime, esa dime. planta sí que sería realista que hubiese una concentración del 10% en el aire de CO2. O Bueno, en el cultivo líquido, tú puedes inyectar CO2 al 10% realmente. si lo De estás hecho, generando, pues será fácil. claro, de hecho, Pero eso es bastante caro, de hecho, el inyectar el CO2. O sea, eso encarecería mucho el proceso en general. ya, bueno, tenemos que tener en cuenta también que, bueno, aluden generalmente a la carrera por la sostenibilidad. Y si tú pasas a una producción más sostenible, pues también tienes la ventaja de recibir pues, subvenciones o sea, formando parte de agendas ecológicas, o sea, de transición ecológica, etcétera. O sea, como que lo que yo veía en ese artículo es un salto cualitativo, que es una cosa que nos enfatizan mucho nuestros profesores. Es decir, primero consigues el salto cualitativo y luego el salto cuantitativo para hacerlo más rentable. Véase, por ejemplo, la investigación que está llevando a cabo Luis Rubio en CBGP. Es decir, conseguir semillas de cereales o sea, modificadas genéticamente para tener una nitrogenasa funcionalmente activa y puede no ser la cosa más eficiente del mundo, pero es el salto cualitativo. Luego, poco a poco, o sea, estudios posteriores pues irán refinando y optimizando el producto para obtener el salto cuantitativo, ¿no? Es un poco la filosofía, creo yo. O sea, vamos, así lo veo yo. Es verdad que ahora mismo, pues esta E. coli, pues por ejemplo, tarda a lo mejor, si no me acuerdo, 18 horas, 14 horas en dividirse, y la E. coli normal, pues es media hora, una hora. Es decir, es mucho menos eficiente multiplicándose, que a nivel industrial, evidentemente, eso es fatídico, porque necesitas que se genere mucha biomasa en poco tiempo, porque el tiempo es oro en la industria. Y, y bueno, son como cosas que comentan de vez en cuando, de decir, pues evidentemente esto pues es como la primera vez que se consigue, entonces pues como que poco a poco se irá dirigiendo este producto hacia algo más rentable económicamente, ¿no? Pero bueno, además, si por ejemplo no tuviera aplicación en la industria, pues no deja de ser como una cosa, o sea, un hito en temas de biología sintética, ¿no? De decir, pues yo quiero una E. coli que tenga tales enzimas autotróficas para ver cómo funciona de forma aislada, porque en todos los organismos autotróficos pues funcionan todas a la vez, ¿no? Digamos. Y, y pues bueno, entonces como que es una cosa que, o sea, comentan un par de aplicaciones en ese sentido, de decir, pues bueno, estudiar enzimas autotróficas de forma un poco más aislada, eh, estudiar la transición evolutiva desde la heterotrofía a la autotrofía, porque por ejemplo la autotrofía ha surgido de forma independiente en muchas ocasiones a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra. Y bueno,
pues para ¿Qué es que... anterior? Los propios autores lo plantean desde una perspectiva de ciencia básica. Sí, efectivamente, sí, sí. Ujú. ¿Qué vas a decir, Javier? ¿Qué es anterior? ¿La autotrofía o la heterotrofía? La heterotrofia, sí, sí, sí. O Claro. sea, con los primeros... De hecho, las cianobacterias ya de por sí causaron ellas solas una gran extinción masiva de especies. Ahí está, las grandes asesinas. Pero bueno, sí. Eh, es un poco la idea básica, pero vamos, como dice Eric, pues es un poco ciencia básica decir, pues esto no se ha conseguido, vamos a ver si puede ser, vamos a ver si se puede hacer. Y pues efectivamente se ha conseguido. Como os decía, pues la idea principal es cuando ya tienes sobreexpresadas esas enzimas, es meterlas en un quimiostato. El azúcar que usaron era la silosa, que es un azúcar que E. coli no emplea de forma natural, digamos, y bueno, así te aseguras de que la cepa es la que se ha producido en el laboratorio de forma controlada. Y, y, bueno, hay unas gráficas brutales. Os invito honestamente a que le echéis un vistazo al artículo y veáis las gráficas con detenimiento, porque es que se ve perfectamente cómo va disminuyendo la dependencia de las bacterias en el quimiostato de la fuente de carbono. Y como al final, pues solamente obtienes líneas o cepas de E. coli completamente autotróficas. Y bueno, eh, Aprovecho, perdona, para decir que estos artículos vamos a poner los enlaces en la descripción del sí, episodio. los doy si alguien tiene Y interés. nada, Sí, a sí. mí simplemente por decir algo me parece como impresionante cómo somos capaces de hacer esta evolución, ¿no? En un periodo tan corto de tiempo, que me imagino que aún así habrán sido muchísimas generaciones que los hayan tenido ahí para tener ese resultado, pero que aún así es algo que lo podemos hacer en un chat, ¿sabes? Mismamente, Efectivamente, sí, sí. y eso, y además de esto, puede decirse que es ingeniería genética e ingeniería metabólica, ¿no? Sí, o sea, básicamente lo que los autores lo que concluyen es que es bueno, una mezcla entre ingeniería metabólica y evolución dirigida. Es como las dos cosas. Explicaros un poco más cómo se dirige la evolución en un quimiostato para que las Sí, bacterias bueno, pasen del Lo ha dicho azúcar. Pablo, de que tienes que poner esa presión selectiva. claro. Y luego, pues cada cierto tiempo, ¿vale? Se ponte que cada 2 o 3 semanas, pues coges una muestra y buscas cepas, o sea, y miras la dependencia pues, de las bacterias en general de esa muestra, la dependencia de la silosa. Y, y si es como que vas buscando pequeños indicios de autotrofía, ¿no? Cada vez dependiente de menos silosa. Porque claramente, si tú metes una ruta metabólica de cero en una célula, es complicado que funcione perfectamente desde el principio, básicamente, no porque no esté bien construida, sino porque necesitamos, eh, digamos, lograr un adecuado flujo de carbono. Y es una cosa que, bueno, nosotros como estudiantes de biotecnología, al principio, cuando digamos metabolismo, es una cosa que no es tan evidente de ver, pero el flujo de carbono es algo fundamental, en el sentido de que si tú tienes una red de ríos por la que fluye el agua, que sería como una analogía de la red metabólica celular, pues hay ríos que llevan más agua y otros que menos. Y lo mismo pasa con el metabolismo. Hay rutas por las que fluye más carbono y rutas por las que menos. Entonces tú tienes que hacer ciertos desajustes en los ríos preexistentes para que el agua se redirija o acumule en las nuevas. Y bueno, de eso comentaré un poco más al final, si queréis. Es decir, cuando ya terminó el ensayo de evolución dirigida, ¿vale? Que duró unas 300, bueno, a ver, aquí unos 400 días, ¿vale? Un año entero, y unas 350 generaciones de quimiostato aproximadamente. Y, y sí, o sea, es un año entero, pero no deja de ser un año entero, o sea, un solo año en el que has conseguido un producto evolutivo que a lo mejor habría tardado
millones, cientos de millones o miles de millones de años en aparecer. Bueno, partiendo de E. coli a lo mejor no tanto como miles de millones, pero Bueno, no sé, me no ha parece algo... aparecido, digamos, ¿no? O sea, ha ¿Eh? aparecido tampoco, o sea, que no ha aparecido nunca en la naturaleza y si ha aparecido tampoco se ha Claro, seleccionado. claro, efectivamente. O sea, y como decía, esto es una oportunidad para estudiar cómo surge la vida autotrófica, cuáles son los mecanismos que surgen y comparar, eh, bueno, como os decía, después de este ensayo de Quimestato, lo que hicieron fue coger buenas cepas que verdaderamente sobrevivan perfectamente en ausencia de silosa y que crezcan muy bien, es decir, cepas autotróficas de E. coli con un crecimiento robusto. Entonces, pues bueno, hicieron un ensayo genómico de qué genes se han mutado y sí, básicamente qué genes han mutado para ver dónde ha actuado la presión selectiva para conseguir la transición a la autotrofía. Entonces, pues bueno, es lo que decía, es decir, comparando estos resultados de qué genes han ido cambiando con la vida que ya de forma natural es autotrófica, podemos intentar entender cómo se va moldeando la vida para los distintos metabolismos de carbono, por ejemplo. Entonces, es una cosa muy bestia, es como un punto de partida para muchas líneas de investigación y pues que puede ser aprovechada a nivel industrial, a nivel de estudio de biología de la evolución, de biología del desarrollo, metabolismo en general, bioquímica. Creo que hay muchas posibilidades y pues sí. Entonces, por ejemplo, bueno, A mí me eh, gustaría hacer dos comentarios. Bueno, primero, vale. entiendo que es en continuo, ¿verdad? O sea, es Es un continuo. quimiostato, sí. Claro, y bueno, una de las, o sea, digamos, uno de los cuellos de botella en cualquier cultivo continuo es evitar la contaminación. Y aquí han tenido como 400 Ah, generaciones. ahí está. Sí. Eh, digamos que... ¿Cómo explico esto? Vale, comentar el tema de la contaminación en una sección de artículo en el que, en el que hablan donde se han asegurado de que realmente la E. coli está siendo autotrófica como tal mediante tres ensayos de marcaje isotópico con carbono 13. Y pues bueno, comentan que, por ejemplo, solo hay como una serie hay como unas bacterias que serían capaces de desarrollar o demostrar el mismo metabolismo que ellos buscan en E. coli, es decir, oxidar formiato a CO2 y emplear CO2 de forma autotrófica, que no son E. coli. Entonces, pues bueno, es una contaminación que tienen que controlar y pues bueno, que se han asegurado de que no existe, o sea, se han asegurado específicamente de que no se han encontrado ese contaminante en el quimiostato. Y luego otra Y cosa. sí, dime. Sí, que yo, o sea, a lo mejor no sé por qué no me entera muy bien, pero realmente lo que fijan, o sea, digamos, de forma neta, estas bacterias autotróficas en CO2 es superior al que generan por la oxidación de formiato, entiendo, ¿no? Bueno, eso no lo comentan en ningún momento, no dicen la cantidad de CO2 fijada en el ciclo de Calvin es superior o inferior a la emitida por la oxidación del formiato. Eso Porque no lo comentan. el único CO2 que utilizan como sustrato es el que ellos mismos oxidan, porque en condiciones, digamos, de atmósfera, digamos, No, también el de la atmósfera. no, o sea, ellos usan como sustrato para el ciclo de Calvin el CO2 del medio Ujú. y además liberan CO2 al medio al oxidar el formiato. Entonces, la gracia es que ese exceso de CO2 por la oxidación pueda ser reconvertido a formiato mediante energía proveniente de plantas renovables, realmente. Esa es un poco la estrategia básica o la concepción general. Pero sí, efectivamente. Esa es un poco... Bueno, y sí que os comento, bueno, entre los genes que han encontrado mutados, que también es una cosa muy interesante de destacar, pues está un grupo relacionado directamente con el metabolismo heterotrófico, ¿vale? De genes, es decir, pues como decía, si imaginamos la red metabólica como una serie de ríos,
pues cortar ciertos ríos heterotróficos para que el agua se dirija a los ríos autotróficos, ¿vale? Así de forma burdamente dicha. Y luego un grupo de genes que surge en general en ensayos de quimiostato, de evolución dirigida, que o sea, han observado las mismas mutaciones en otros experimentos no relacionados con esta estrategia de convertir la E. coli a la autotrofía. Entonces, como, bueno, pues pasa cuando tú a la bacteria la fuerzas a una presión selectiva en un quimiostato, simplemente. Y luego un tercer grupo de genes que es el cajón desastre, es decir, pues no sabemos por qué se han mutado y es, pues bueno, lo típico. Esto no lo entendemos, una, es un margen o es un horizonte con el que seguir investigando cómo se ha producido este cambio, porque, como ya algunos se podrá haber percatado, pues no podemos entender completamente cómo se ha originado esta cepa autotrófica. Es decir, a toda la evolución, la evolución, o sea, a toda la selección natural. Y los caminos de la selección natural pues son inescrutables en ese sentido. Es decir, ha habido, lo comentaba en el artículo, es decir, hay un primer momento de racionales, de decir, vale, vamos a pensar cómo lo hacemos, y luego cuando le damos al play del quimiostato, no sabemos qué está pasando, pero vemos que salen bacterias autotróficas y que funcionan y crecen de forma robusta. Entonces ahí es un poco la gracia de decir, no podemos a partir de primeros principios, o sea, de forma racional, diseñar una bacteria, una E. coli autotrófica, porque eso es un producto de la selección natural durante millones de años. Entonces, necesitamos de alguna forma introducir esa magia negra en el experimento. Y pues la evolución dirigida en un quimiostato es una forma de hacerlo. Y es una cosa que me hace mucha gracia, es decir, se puede conseguir cualquier cosa sin tener que pensar cómo la vas a conseguir. ¿Por qué? Porque ya se apañará la bacteria, ya se verá, ¿sabes? Es un poco la gracia. Y, y sí. Y nada más, chicos, bueno, comentar eso, que se aseguraron por marcaje isotópico que verdaderamente no está convirtiendo de formiato a biomasa, que el CO2 sí que se está convirtiendo todo a biomasa y, y que no hay contaminaciones. Entonces, pues, bueno, como decíamos, es una oportunidad para muchas líneas de investigación, para tener proyectos de producción de productos terapéuticos de forma más sostenible y con un balance negativo de carbono, que es una cosa que ahora mismo se persigue de forma muy intensa. Y sí, si tenéis un comentario más, alguna pregunta Sí, más, yo tengo una pues pregunta de algo que acabas de decir. Has dicho que con el marcaje se aseguraron de que el formiato no se convertía en biomasa, ¿no? sí, Entonces, con eso también averiguarían que el CO2 de la oxidación del formiato tampoco se convertía en biomasa. El carbono efectivamente. es el mismo. Sí, bueno, no, o sea, es como que en unos estudios metían como CO2 sin marcar, formiato marcado, y veían cuánto porcentaje de la biomasa estaba marcado. Y, y sí, entonces como que creo que era en torno a un 2% o así de la biomasa, más o menos, que podría corresponder a la sencilla abundancia natural de carbono 13 en el carbono de la Tierra, realmente. Entonces, Entonces, el CO2 que la bacteria genera, luego no lo utiliza. Eso es un poco la... ellos argumentan que no le da tiempo a ese CO2 a añadirse, o sea, a equilibrarse en el pool de CO2, digamos. ¿No? Entonces, ¿os imagináis como o sea, un flujo de CO2 inyectado por un lado y un flujo saliente? No le da tiempo al CO2 a añadirse al pool que, que existe. De todas formas, recordemos que es un 10% de CO2 en el medio. Es decir, hay muchísimo más CO2 disuelto en el medio del que la bacteria genera. Por tanto, es muy probable que el CO2 que incorpore no esté marcado. Esa es un poco la gracia. Sí, sí, sí. Vale. Está muy bien pensado todo, muy y además
o sea, el artículo te expone las rutas metabólicas en el ciclo, o sea, en el metabolismo autotrófico y los genes que están incrementados, los genes que están marcados por sencilla, o sea, por el estudio ómico que han realizado tras el ensayo. Y pues sí, una cosa muy interesante, que es un poco jugar a ser Dios, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? ¿Creéis que es demasiado? ¿Podemos diseñar cualquier tipo de organismo de cualquier forma? Me parece Con... muy útil y muy genial, la verdad, la idea de decir, mirad, esto teóricamente tendría que funcionar, pero no sabemos cómo ajustarlo a esta geometría, que lo haga la evolución. Vamos, me parece una manera. Magia negra Sí, actúa. me parece que desacredita un poco, o sea, que me parece que llamar esto ingeniería metabólica, en fin, o sea, lo es por una parte, pero por otra parte todo lo que es ingeniárselas lo ha hecho la bacteria. Por eso no es como ingeniería evolutiva, es evolución dirigida. Realmente de ingeniería tiene que tú estás tratando de cambiar los flujos de carbono, que es lo que ha dicho anteriormente Pablo. Hmm. O sea, Pero tienes una parte de la ingeniería genética, la de poner los genes del ciclo de Calvin, y luego tienes que conseguir que el carbono vaya donde tú quieres que vaya. pero eso no lo haces tú con una serie de mutaciones súper puntuales y diciendo, No, lo haces poniendo las presiones selectivas. lo hace la bacteria, yo creo que aquí quieres saltar el papelazo de la bacteria, que lo ha hecho muy bien. Sí, 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 la hace la Poco se bacteria. habla. Hombre, claro que lo hace la bacteria, pero lo que tú haces es la selección de esas bacterias que lo han hecho. Hmm. Por eso. De todos los productos que se generan en un quimiostato, pues tú seleccionas los que te interesan. Y como evidentemente o sea, no da tiempo, sale la probabilidad de que salga una bacteria perfectamente condicionada a un nuevo flujo autotrófico rápidamente sea muy baja, pues por eso la razón por la que imponen primero, o sea, ponen mucho silosa y luego la van bajando poco a poco, a lo largo de un año entero, ¿eh? Ujú. Y la E. coli se divide más de una vez al día. Entonces, bueno, son muchas generaciones al final. Sí, Ujú. sí. Y se Bueno, puede usar para muchísimas más cosas. Por ejemplo, comentábamos nosotros en la carrera tenemos una asignatura que es de productos y procesos biotecnológicos. Y pues sí. bueno, siempre es como o sea, la carrera por ajustar un poco más el dial, a ver, saber cómo podemos conseguir un poco más de títer de productividad en un cultivo. Y eso sería un poco una de las posibilidades. Eso también se puede combinar, por ejemplo, con ingeniería metabólica in silico y simulaciones. Entonces, pues hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para aprender de este descubrimiento y seguramente en los próximos años, pues estos autores irán refinando sus resultados y aportando más información. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué os parece si vamos cerrando por aquí? Correctísimo. Muy bien. Aquí en Italia aún no ha anochecido, así que a mí me viene bien. No, en España tampoco, estamos a septiembre. Nosotros aquí anochecemos muy pronto, una hora antes casi. Por eso lo decía. Aún estoy a tiempo de echar un poco más de tarde, así que, Ajá, bueno, chicos, es interesante, la verdad. Ya sí. estamos ansiosos por ver qué nos trae Javier en el próximo episodio. Bueno, Que, pues saciaré vuestra curiosidad y vuestra hambre, porque va a tener que ver con comida. toma, fantástico. Mi tema favorito. Una buena estrategia de marketing, muy bien. Bueno, Efectivamente. pues, Javier Stonks, literalmente. muy Pues bien, nada, pues con esto cerramos este episodio de Brotes de Ciencia en esta primera entrega de Taza y Tesis y recordad que nos volvemos a ver en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. hasta luego, Luego. muchas gracias chicos, chao.